Pues esta historia surgió porque nuestro amigo y compañero Brian Reyes me encargó un reportaje en 2019, cuando se cumplía el 50 aniversario del cierre fronterizo. Me encargó un reportaje de testimonios de cierre fronterizo, de testimonios del otro lado de la frontera. Y yo empecé a investigar y empecé a ver que, aparte del caso conocido de los hombres, había unas 2000 mujeres que habían dejado de trabajar en Gibraltar en 1966. And this was before the border closed. 3 años antes. Esto no era una cosa muy conocida, pero en el 20 de agosto de 1966 el Sindicato Vertical de Trabajadores Españoles de Gibraltar tomó la decisión de que no volvieran a trabajar aquí porque había habido un altercado con unos bobbies y unos trabajadores españoles y se consideraba el régimen entonces que tenían que proteger a esas mujeres. El problema fue que lo que hizo fue quitarle el sustento a 2000 familias y en concreto a mujeres viudas, mujeres solteras que en otras zonas de España en esa época no trabajaban, pero aquí en nuestra zona pues lógicamente tenían trabajo en Gibraltar, sobre todo en el servicio doméstico, en los comercios y, y bueno, pues para ellas fue un drama. Y yo cuento el caso en concreto de una viuda que fue real, que tenía 2 hijos y que se vio al día siguiente sin ningún lugar a donde poder acudir para el sustento de su familia. Y fue un verdadero, eso en la línea fue el primer drama previo al cierre, o sea, fueron las precursoras del cierre fronterizo y nadie lo tuvo en cuenta y a partir de ahí empieza un gran declive, ¿no? And as you say, the story of the closure of the border is one that is well known in Gibraltar and across the border. But this particular story, the loss of these 2,000 women, cross-border workers, is one that's never really been told before. No, no, no se ha contado así en un libro. Mira que se ha escrito sobre Gibraltar, sobre política, sobre muchísimas cosas del cierre, porque el cierre fronterizo obviamente fue un hito importante en la historia para el Gibraltar obviamente y para la comarca y sobre todo para la línea. Pero el tema de las mujeres había permanecido oculto y no se había hablado de eso. Y yo cuando lo descubrí entendí que había que contarlo y ponerlo en valor. Se habla mucho también de las mujeres gibraltareñas de aquella época, que si recuerdas la historia, pues la Asociación de Amas de Casa se creó en aquella época también y las mujeres gibraltareñas suplieron en muchos casos a las españolas que trabajaban aquí. Y bueno, pues todo eso se va despedazando en la novela y también, sobre todo una cosa muy importante que yo cuento es que nosotros, la sociedad transfronteriza, vive y convive mucho más allá de la política. Y creo que es un mensaje importante también en la época en que estamos ahora, ¿no? En que no quería reflejar la alta política, las negociaciones que ha habido, los procesos de las Naciones Unidas que estaban en aquella época, sino sobre todo cómo se va rompiendo la convivencia de dos sociedades que conviven habitualmente, que tienen lazos de amistad, que tienen lazos de familias y que finalmente pues eso se termina rompiendo, ¿no?